primera carta a los Corintios y el capítulo 15, Pablo está escribiendo a una iglesia. Todos conocéis la historia de esa iglesia, una iglesia muy especial, una de las más complicadas, siempre me gusta decir, de todo el Nuevo Testamento, una iglesia que tenía mucho conocimiento de muchas cosas, tenían todos los dones que te puedas imaginar. Eran personas que habían sido visitadas por la gran mayoría de los apóstoles y de gente que conocía del Señor, pero era una iglesia llena de problemas, de situaciones complicadas, de problemas entre ellos, partidismos. Algunos decían que seguían a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolos, personas que tenían problemas en su vida personal, en su vida familiar. Una iglesia que prácticamente había perdido, como nosotros a veces decimos, había perdido el rumbo, había perdido el norte, estaba desorientada en cuanto a lo que el Señor quería de ellos. Y Pablo habla del secreto del Evangelio, porque incluso en el día de hoy muchas personas hablan, pues, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio que debemos predicar? ¿De qué debemos hablar cuando le hablamos a una persona del Señor? Y Pablo sabe cuál es esa discusión, por decirlo de alguna manera, y llega al capítulo 15, un poco hacia el final de la carta, para explicar exactamente lo que es clave en nuestra vida y en la vida de la historia de la humanidad. Y dice en el capítulo 15 y el versículo 1, «Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes y por el cual sois salvos». Es decir, el secreto de lo que hace que nuestra vida sea completamente diferente. Y es impresionante que si nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchas veces cuando las personas dicen, pues, ¿de qué deberíamos hablar? ¿Qué debemos predicarle a las personas? ¿Qué debemos explicar? ¿Por qué hay una diferencia en ser cristiano o no? Si leemos el libro de los Hechos, solo hay una cosa que siempre, absolutamente todos los apóstoles que hablan, Pablo, Pedro, Santiago, todos, cada vez que alguien predica, cada vez que alguien habla del Evangelio, siempre, sea a las multitudes, sea delante de alguien en el Imperio Romano, alguno de los dirigentes, sea defendiéndose en un juicio, sea delante del Sanedrín, sea delante de los escribas y fariseos o delante del sumo sacerdote, siempre hay algo común y algo que ninguno de ellos deja de decir, y es obvio que es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que es? Que el Señor Jesús ha resucitado. Esa es la clave, lo que hace la diferencia. Y si alguien nos preguntara, hoy que hay muchísimas ideas diferentes y muchas religiones diferentes y muchas sectas y muchas personas predicando, ¿quién sabe lo que hace la diferencia? Es la resurrección del Señor Jesús. El hecho de que Él venció a la muerte. Y es curioso porque incluso dentro del cristianismo, y vamos a ver por qué Pablo dedica la parte más extensa de toda su carta a hablar de la clave de la resurrección del Señor Jesús, incluso si hoy habláramos sobre eso, en gran parte del cristianismo, parece como que es más sencillo y más fácil, y sé que me vais a entender, no me vais a tomar mal por lo que voy a decir, pero es mucho más fácil hablar del Señor Jesús como crucificado, de lo que Él hizo en la cruz. Incluso lo recordamos todos los domingos en el pan y el vino, pero no nos damos cuenta que el propio Señor Jesús dijo, cada vez que lo hagamos, anunciamos su muerte hasta que Él vuelva. Es decir, es un acto que estamos celebrando no solamente la muerte del Señor Jesús, sino su resurrección y su segunda venida. Y por eso a lo largo de la historia del cristianismo siempre ha sido fácil, y sé que entendéis esta frase, manejar, controlar, tener entre nuestras manos al Señor crucificado. Vivimos en un país incluso que se llama cristiano y que en muy pocos meses, al celebrar la Semana Santa, multitudes salen a la calle celebrando, entre comillas, la crucifixión del Señor. Y las personas parece como que se entristecen y lloran porque el Salvador fue a la cruz. Y no se dan cuenta que es parte de un proceso y que Él está vivo, que Él está crucificado, que Él está resucitado, que Él está vivo y que vive para siempre y que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero es como si nos fuera mucho más sencillo, manejar al Señor en la cruz.
Porque si realmente, y es lo que Pablo dice, Él ha resucitado, y es cierto, ya no podemos manejar al Señor, es Él el que tiene que controlarnos a nosotros. ¿Me entendéis la diferencia? Ya no estamos hablando de un Mesías crucificado, estamos hablando del Mesías que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a quien le debemos toda nuestra vida. Así que en cierto modo la religiosidad, incluso la religiosidad nominal, y a veces no solamente de Roma, sino a veces también entre nosotros, pues parece como que adora al Cristo crucificado, al Mesías crucificado, pero no se dan cuenta de que lo que vino es a transformar nuestra vida y que Él está vivo y que Él es el Rey y el que tiene todos los derechos sobre todo lo que somos, sobre todo lo que hacemos, sobre todas nuestras ideas, sobre nuestra familia, sobre todo lo que tenemos. Él es el Señor y Él es el Salvador. Y estamos siguiendo a alguien que está vivo. Y alguien, como habla Pablo en este capítulo, que transforma por completo nuestra vida. Por eso, muy rápidamente, porque el argumento del Espíritu Santo por medio de Pablo es impresionante y vais a encontrar muchísimas razones por las cuales la resurrección del Señor, el hecho de que Él haya vencido a la muerte, es lo que transforma nuestra vida. Y Él va mencionando cada una de esas razones. Y dice desde el versículo 3 que yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí de Cristo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, a la palabra de Dios. No tenemos tiempo en esta mañana, pero lo ideal sería leer una y otra vez todo el capítulo 15, muy despacio y viendo todo el argumento de Pablo y todo lo que Él quiere decirnos a nosotros y cómo la resurrección del Señor Jesús transforma nuestra vida por completo y transforma la vida de la humanidad. Pero en primer lugar, Él nos dice que el Señor Jesús fue a la cruz conforme a las Escrituras y resucitó para confirmar la palabra de Dios, porque eso es lo que hace la diferencia cuando leemos la Biblia, desde el primer capítulo hasta el final, es la persona del Señor Jesús, es nuestro Salvador. Y la diferencia es que uno puede seguir hoy cualquier religión, cualquier secta, cualquier idea que me puedas decir, y de hecho hay muchas personas que lo siguen, incluso gente que se tiene por muy inteligente. Pero todas estas personas, todas esas religiones, todas las sectas, todos los fundadores de todas esas religiones y sectas están muertos. Se sabe dónde está su tumba. Incluso hay religiones multitudinarias en el día de hoy que siguen miles de millones de personas, que parte de su religiosidad es ir a visitar la tumba de la persona que lo fundó, que fundó esa religión, porque se sabe que está allí. Y yo siempre con esa ironía gallega, que sé que me vais a perdonar, pienso, pues si van a ver el fundador de su religión, ¿qué les espera a ellos? Porque están siguiendo a alguien que no ha sido capaz de vencer a la muerte. Así que lo que hace la diferencia en la palabra de Dios y lo que es la prueba más contundente de que estamos siguiendo al Señor Jesús y que estamos siguiendo algo diferente y que el cristianismo es radicalmente diferente, es que el Señor Jesús está vivo, que Él venció a la muerte. Y que la palabra de Dios, la Biblia, nos lo recuerda una y otra vez, anunciándolo antes de que ocurriera. Y después en el libro de los Hechos y en las cartas, recordándonos que existen pruebas indudables de que Él resucitó. Y gente como el propio médico Lucas escribe no solamente su evangelio, sino el libro de los Hechos, explicando y diciendo pues que todas esas cosas sucedieron y dando todos los detalles. Y personas como Juan escriben sus cartas y dice las cosas que nosotros hemos visto y que hemos palpado con nuestras manos. Es decir, no están hablando de ninguna fábula, no están hablando de ninguna idea religiosa, están hablando de alguien que era Dios hecho hombre y que sí fue a una cruz por amor a nosotros y era parte del plan de Dios y tenía que haberlo hecho, como hemos escuchado esta mañana, por nuestros pecados, pero que venció a la muerte. Así que estamos siguiendo a alguien que es el vencedor. Por eso, segundo, dice desde el versículo 5 que fue visto por muchos testigos. Primero habla de los apóstoles, habla de Pedro, de los demás, y después habla de 500 hermanos a la vez. Y después habla de Jacobo, el hermano
carnal del Señor Jesús, que después escribe su carta, es decir, el hijo de María y José, porque sabéis que el Señor tenía más hermanos y hermanas, y habla incluso de él mismo. Pablo dice, y el último fui yo, que era un perseguidor. Es decir, que él está hablando de que un día él estaba persiguiendo a la iglesia, que incluso arrestaba a los cristianos, los llevaba a las cárceles para que no hablaran del Señor, y un día el Señor Jesús se le aparece. Y entonces la persona que era el perseguidor de los cristianos, la persona más contraria, digamos, al Evangelio, se convierte en su mayor defensor. ¿Por qué? Porque ha visto al Señor Jesús. No está hablando de ninguna fábula, está hablando del Señor resucitado. Y en tercer lugar, dice en el versículo 14 que es la base de nuestra fe. ¿Por qué? Dice, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Es decir, si no existiera la vida, si Él no volviera a la vida, pues no existiría nada en nuestra vida. Y sé que me vais a entender porque hoy, en el día de hoy, aunque esto fue escrito hace 2000 años prácticamente, un poco menos, pero me vais a entender porque en el día de hoy, incluso desde muchas corrientes de lo que son las universidades y la ciencia, se dice que el ser humano surgió sencillamente por el azar, por casualidad, que fue un principio de vida que nadie sabe muy bien cómo, pero que no hay un creador. Si tú defiendes que no existe un creador, que no existe nada, que sencillamente estamos aquí por casualidad, ¿qué sentido tiene nuestra vida? Ninguno. Porque no existe ninguna diferencia entre unos y otros, no existe un ser que nos haya creado y alguien que esté por encima de todas las cosas. Sencillamente estamos aquí, no sabemos por qué. Y eso es la razón, es una de las razones por las que en nuestro primer mundo, el llamado primer mundo, toda Europa, Estados Unidos y Canadá, el norte de América y quizás Australia, Nueva Zelanda, solamente en estos lugares llamados, por decir de alguna manera, el primer mundo, hoy hay 1 millón de personas cada año que se quitan la vida, de una manera directa. Y hay muchos más de una manera indirecta con accidentes provocados que no sabemos, porque si la vida está aquí por azar, si estamos aquí por azar, si no tiene ningún sentido, si no hay ningún creador, si nada en la vida tiene sentido, ¿qué hacemos aquí? Y las personas que teóricamente deberían ser los más inteligentes, los que tienen posibilidades de estudiar, de comprender el universo, muchas veces se encuentran con ese sinsentido porque dejan de lado a su creador. Y es lo que Pablo está diciendo, que es la base de nuestra fe. En el mismo libro de los Hechos, el capítulo 2:24 dice que Dios resucitó a su Hijo poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de la muerte. Es decir, la muerte no tenía ningún poder sobre Él, no podía retenerle. Ese es nuestro Salvador. Él es la base de nuestra fe. Él es alguien que venció a la muerte. Pero si seguís un poco más adelante, en el versículo 16, dice que si los muertos no resucitaran, entonces tampoco Cristo habría resucitado. Está diciéndolo de una manera indirecta, es decir, es Él, el hecho de que Él resucitó es la prueba de que todos los muertos resucitarán algún día. Es la prueba de que sí hay otra vida. Es la prueba de que un día tú y yo, ese deseo que tenemos dentro de nuestro corazón de tener una vida inmortal, lo puso Dios dentro de nosotros. Y es la prueba de que de la misma manera que Él resucitó, todos nosotros un día vamos a resucitar también. Y habla en el versículo 17 que si Cristo no hubiera resucitado no tendríamos perdón por nuestros pecados. Lo hablamos esta mañana. Es decir, toda nuestra rebeldía contra Dios, todos nuestros pecados, todo nuestro darle la espalda a Dios ha sido transformado por completo y hemos sido perdonados porque el Señor Jesús venció a la muerte. Y es impresionante porque
La Biblia nos dice en la carta a los Romanos capítulo 4 y el versículo 25 que Él fue entregado por causa de nuestros pecados. Es decir, el Señor fue a la cruz para morir en nuestro lugar y nosotros no podíamos morir por nuestros pecados porque no podíamos vencer a la muerte, pero Él sí. Entonces dice que muere en nuestro lugar, Romanos 4:25, pero fijaos que luego dice que fue resucitado para nuestra justificación. Y a veces no nos damos cuenta de lo sencillo que es el mensaje del Evangelio, porque Dios dice que hasta los niños pueden entenderlo. Así que fíjate, de una manera muy sencilla, el Señor Jesús va a la cruz para morir por mis pecados, por los de cada uno de nosotros. Pero si Él se hubiera quedado a la cruz, yo habría sido perdonado, pero no había sido declarado justo delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el culpable de esa muerte. Tú y yo somos culpables de que el Señor Jesús haya ido a la cruz, aunque Él lo hizo voluntariamente, ¿me entendéis? Entonces tú imagínate que te presentas delante de un juez y tú eres el culpable de la muerte de su hijo. No tendrías forma de escaparte. Pero como Él resucita, como Dios Padre le resucita por el poder del Espíritu Santo y Él vence a la muerte, entonces nadie puede acusarnos porque Él está vivo. ¿No entendéis cómo es sencillo? Así que delante del juez, delante del fiscal, en este caso nuestro acusador, el enemigo, el fiscal diría, no, pero tú eres el culpable de la muerte del Señor Jesús. Y el Señor diría, sí, pero estoy vivo. Así que Él no es culpable de nada, ella no es culpable de nada. Por eso Él es resucitado, para que nosotros seamos declarados justos, y no por lo que hacemos, porque seguimos siendo tan culpables como antes y seguimos cayendo tantas veces como antes. Pero el Señor Jesús dice, mira, yo morí en su lugar, yo pagué en su lugar y estoy vivo. Así que por eso dice que es nuestro abogado defensor. Pero dice también el versículo 19 que es la base de nuestra esperanza, porque si no fuera así seríamos dignos de lástima. Pero cada vez que en la Biblia, en la palabra de Dios, nos habla de esperanza, no es como cuando nosotros pensamos. Y a veces yo tengo amigos que no son creyentes ahí mismo en la propia televisión y siempre están jugando a la lotería y todas estas cosas. Y siempre me dicen, no, tengo la esperanza de que me toque algún día. Y eso es lo que la gente piensa que es una esperanza. En la Biblia no es una esperanza de algo que puede o no puede suceder. En la Biblia cada vez que habla de esperanza es algo cierto. Es algo que Dios lo asegura y que Dios lo asegura con su palabra. Y como la Biblia nos dice que Él no miente nunca, cada vez que Dios promete algo yo sé que lo va a cumplir. Sabemos que lo va a cumplir. Y por eso esa esperanza es real y por eso siempre que habla de la vida eterna, fijaos, en todo el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús incluso nos ofrece la vida eterna recibiéndole a Él en nuestra vida, siempre habla en presente, siempre dice el que cree en mí tiene vida eterna, no dice va a tenerla cuando un día fallezca y vaya a la presencia de mi Padre Celestial, no. Tiene vida eterna. Todos los textos están en presente. Incluso cuando leéis Efesios capítulo 1, nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. No hay nada que vaya a ocurrir un día más de lo que Dios ya nos ha dado. Lo tenemos todo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no vivimos de acuerdo a lo que tenemos. Y muchas veces, por no orar y leer la palabra del Señor y buscarle a Él, ni sabemos lo que tenemos. Y estamos pensando y viviendo de una manera sin saber que Dios nos ha dado derecho a todo. ¿Por qué? Porque la resurrección del Señor Jesús hizo no solamente que Él fuese declarado delante de toda la humanidad como el Hijo de Dios que viene al mundo a morir por nosotros, sino que la Biblia dice que Él es declarado el primogénito de todos sus hermanos, de todos nosotros. Así que dice que somos herederos con Él. Eres heredero, heredera de todo el universo, de todas las bendiciones de Dios, de todo el carácter de Dios. Y esa es la manera en la que tenemos de vivir.
la que tenemos que vivir. Y esa es la razón por la que Pablo le está hablando esto a una iglesia que le estaba dando a él, al Señor y a la honra del Evangelio tantos problemas. Les está diciendo, ¿no os dais cuenta que somos ciudadanos del cielo? Que no tenemos que estar, como decimos muchas veces en gallego, atrapallados con todas estas cosas del día a día. Claro que tenemos preocupaciones y que a veces las situaciones de la vida nos duelen, pero estamos viviendo un nivel muy superior a todo eso. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y si seguimos un poco más adelante, tenemos que ir muy rápido. En el versículo 25, Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero ¿cuál es el último enemigo? Versículo 16, que será abolido. Es la propia muerte. Así que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Porque Cristo resucitó, no tiene ningún poder sobre nosotros. Y esa es la razón por la que el Evangelio se extendió tanto en el libro de los Hechos y en el primer imperio romano, en el primer siglo en el imperio romano, incluso a pesar de que miles de cristianos eran llevados a los circos romanos y eran asesinados por su fe, porque estaban hablando de algo mucho más grande de lo que la gente veía con sus ojos. Y por eso Justino, mártir, dijo aquella frase: pueden matarnos, pero no pueden quitarnos la vida. Por eso nosotros vivimos de una manera diferente. Por eso, cuando enfermamos, nos duele exactamente igual que a los demás. Pasamos por las mismas situaciones igual que los demás, pero no nos preocupamos porque sabemos que es una cuestión de días, de meses, y en último caso, si fuera una enfermedad terminal, vamos a estar para siempre con nuestro Padre Celestial en los cielos nuevos y la tierra nueva. No nos preocupa. Por eso no nos preocupan las cosas de la vida, porque el Señor ha resucitado. Y es más, cuando Pablo habla eso, y está diciendo en los siguientes versículos, y les está explicando de cómo la resurrección lo cambia todo. Llega un momento en su argumento, en el versículo 29, cuando dice que hay aquellos, ¿os acordáis?, que se bautizan por los muertos. Y el contexto es ese contexto de las personas que están sufriendo por el Evangelio. Las personas que están entregando su vida por el Evangelio. Y muchas veces las personas no comprenden y dicen, bueno, ¿qué era? ¿Que alguien se bautizaba por alguien que se había muerto? No, era muy simple. Por lo que Pablo está explicando, las personas veían cómo los cristianos entregaban su vida por el Señor, cómo iban a la muerte sin ninguna duda, porque sabían y habían visto al mismo Señor Jesús y sabían que Él estaba vivo y que Él ha resucitado y que esta vida es solamente parte de una vida absolutamente grandiosa y gloriosa que Él tiene. Entonces las personas veían cómo esos cristianos iban a la muerte. Es curioso porque un historiador del primer siglo, lo que más le llamaba la atención en los circos romanos, no sé si ya lo dije aquí otra vez, pero era cuando los cristianos que eran usados incluso a veces como luces dentro del circo cristiano, porque quemaban sus cuerpos. Este historiador dice lo que más le asombraba a todo el mundo es que morían cantando. Y entonces había personas que, viendo aquel espectáculo, por decirlo de alguna manera, viendo cómo entregaban sus vidas de una manera tan gloriosa, tan tranquila, sin preocuparse de nada, porque sabían que iban a una vida mucho mejor, entonces creían en el Señor. Y decían, yo también quiero seguir al Señor, yo también quiero bautizarme como tal persona. Porque la clave es la resurrección del Señor Jesús. Y luego en el versículo 32 nos dice que es la clave también de la justicia. Acordaos lo que decíamos antes en cuanto a lo que es este mundo. Piensa por un momento. Si todo ha sido por casualidad, como algunos quieren defender, si no existe otra vida, cada vez que hay algo malo que sucede. Hoy nos estaban hablando esta mañana de que oráramos por un amado país que está pasando un momento muy complicado. Tú imagínate que no existe otra vida. ¿Dónde queda la justicia? ¿Dependemos de las personas? ¿Dependemos de jueces y hombres y mujeres que por muy buen corazón que tienen siempre están sometidos a influencias de mucha gente
a veces incluso a sobornos o a chantajes o a situaciones que les superan a ellos para vivir una vida justa. No, es imposible. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría justicia en este mundo. Pero porque Cristo venció a la muerte y resucitó, llegará un día en que va a haber justicia. Y lo que han hecho muchas personas aquí, su maldad no va a quedar escondida. La Biblia dice que todo está escrito y que Dios lo conoce todo. Más adelante, en el versículo 36, Pablo argumenta en cuanto a cómo es esa resurrección y nos dice que Dios ha dejado sellada, digamos de alguna manera en la naturaleza, la manera como la forma como el Señor Jesús resucitó, para que nosotros lo entendamos. Y les dice, ¿creéis que es muy difícil que alguien, el mismo Hijo de Dios, el Mesías, voluntariamente vaya a la muerte y quiera entregar su vida por nosotros para después ser resucitado? ¿Os parece raro eso? Entonces Pablo le dice, ¿no veis en la naturaleza? Cuando tú pones una semilla bajo tierra, la semilla tiene que morir para después surgir la planta, surgir la vida. Y Pablo les está diciendo, es lo mismo que el Señor Jesús. Él entregó su vida por nosotros. Él fue puesto en una tumba. Él lo hizo voluntariamente, pero de esa vida surge, de esa muerte, entre comillas, surge la vida, y la vida que transforma todo el universo. Y un día ocurrirá así con nosotros. Si el Señor no viene antes y seremos llevados con Él, pues algún día alguien nos colocará debajo de tierra, y como muy bien un siervo de Dios dijo, alguien dirá, pues nuestro hermano ha muerto, pero no le hagáis caso, porque estaré más vivo que nunca. Porque Cristo resucitó, porque esa misma idea de que el grano de trigo que el mismo Señor Jesús explicó cae a tierra y muere y lleva mucho fruto. Es una señal en la naturaleza de lo que ocurrió con la vida del Señor Jesús y de lo que ocurrirá con nosotros. Y aún un poco más adelante nos habla desde el versículo 43 que la resurrección del Señor Jesús refleja lo que es el carácter de cada uno de nosotros. Refleja lo que es nuestra vida, cómo nosotros vamos a vivir, porque habla de un cuerpo espiritual. Y todas las personas, todos, aunque muchos no lo crean, tenemos un espíritu dentro de nosotros, y ese espíritu es inmortal. Y un día tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho, sobre todo de nuestra decisión de haber seguido al Señor Jesús, al único que venció a la muerte, o haberle dicho no a Él. Un cuerpo espiritual. Y por eso la Biblia nos dice que el Señor Jesús nos da vida por medio del Espíritu de Dios, porque es ese Espíritu el que vive dentro de nosotros y el que hace que nuestro cuerpo, que nuestra vida no termine nunca, que para siempre podamos estar con Él. El tiempo se va pasando, pero si llegamos un poquito más adelante, en el versículo 50, os digo, hermanos, algunos de estos versículos no los hemos leído. Yo sé que es un capítulo que conocéis muy bien y será bueno que luego lo podáis leer con calma en vuestra casa. Pero dice el versículo 50, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Pero aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Es decir, la resurrección del Señor Jesús nos avisa y nos anuncia que un día seremos transformados, nuestro cuerpo será transformado para formar parte, para vivir en lo que son los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero no es algo completamente nuevo, y esta es una lección para nuestra vida y nuestra vida cristiana también, porque a veces las personas piensan como que nuestro cuerpo es malo, que todas las cosas que hay aquí son malas, y eso no nos ayuda a disfrutar de todas las cosas que Dios nos regaló. Porque todas las cosas que disfrutamos aquí, incluso cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo, como puede ser la comida, es un regalo del Señor.
y por lo tanto quiere no solamente que lo disfrutemos, sino que nos anuncia que en los cielos nuevos y en la tierra nueva también vamos a comer, también vamos a disfrutar de las bodas del Cordero, vamos a disfrutar de muchas cosas que nosotros estamos disfrutando ahora. Así que a veces el enemigo ha puesto en nosotros esa idea como que todo lo del cuerpo es malo y todo lo del espíritu es bueno. No estamos hablando de dos cosas diferentes, estamos hablando de un cuerpo transformado. Y el cuerpo que nosotros tenemos, de alguna manera que el Señor sabe, Él no deja ninguna señal, por decirlo de alguna manera, para decirnos qué edad tendremos o cómo seremos externamente, porque como somos terribles ya estaríamos dándole vueltas a quién sabe lo que. Pero Él dice que nuestro cuerpo será transformado y en nuestro propio cuerpo transformado disfrutaremos en los cielos nuevos y en la tierra nueva de la misma manera que el Señor Jesús, porque todos le vieron resucitado y todos supieron que era Él, le conocieron, sabían que era Él. Él tomó el pan, no tomó el vino porque les dijo que lo harían una vez juntos en el reino de Dios, para que ellos se den cuenta que el vino está reservado como señal de alegría para las bodas del Cordero, pero eso es otro tema. Pero todos se dieron cuenta de que era Él, y todos, de alguna manera, nos daremos cuenta de quiénes somos, porque Dios transforma nuestra vida por la resurrección del Señor Jesús. Y solo 2 o 3 detalles más. Más adelante, en el versículo 55, nos habla de que la resurrección del Señor Jesús es la clave en la vida cristiana. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento, para que veáis que la resurrección es algo que se llevaba ya desde el Antiguo Testamento, que estaba anunciado que el Señor iba a vencer a la muerte. Y esa es la clave en la vida cristiana, porque el enemigo, dice el autor a los Hebreos, que había puesto en nosotros miedo. ¿Por qué? Y nos hace vivir con miedo, no solamente por la propia muerte, sino por el miedo a la muerte. Y la Biblia nos dice que la resurrección del Señor Jesús quita por completo ese miedo a la muerte. Ya no tenemos que estar preocupados por nada. Es más, cuando habla de la muerte, la habla como en un abrir y cerrar de ojos. Incluso el acto del propio bautismo es como una representación de lo que va a ocurrir el día de nuestra muerte. Es un momento y enseguida estamos en la presencia del Señor. Y esa es la clave en la vida cristiana. Y por eso Pablo, cuando escribe a los romanos, está hablando de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios. Es decir, Él venció a la muerte. Al vencer a la muerte, venció el miedo a la muerte, y no hay nada que pueda hacer que nuestra vida no sea de acuerdo a la voluntad de Dios, que podamos disfrutar con Él, que podamos estar con Él, vivir con Él y descansar en Él. Y por eso nos habla y dice al final, en el versículo 58, termina ese capítulo diciendo que nuestro trabajo por la resurrección del Señor Jesús, dice el versículo 58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, viviendo la vida del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque lo que hace la diferencia es que cuando nosotros vivimos y proclamamos la resurrección del Señor Jesús, por eso hablábamos del Evangelio al principio, las personas pueden conocer al mismo Salvador resucitado. Las personas no van a ser transformadas por lo que alguien predique, por lo que Jaime predique, por lo que un hombre, una mujer de Dios hablen. No van a ser transformadas por una determinada religión. No van a ser transformadas por asistir a un lugar, por ir a una iglesia, incluso por ser bautizados o ser miembros de cualquier cosa que me podáis decir. Las personas son transformadas cuando ven al Señor Jesús, por el poder del Señor Jesús, cuando están cara a cara con Él. Y por eso nuestro trabajo al proclamar la resurrección del Señor es que las personas le vean a Él. Y las personas son transformadas por Él. Y Él es el que cambia las vidas. Y Él es el que hace que nuestro trabajo no sea en vano. ¿Cómo estamos trabajando? Por eso Pablo les habla de que algunos construyen sobre diferentes fundamentos. Y no quiero entrar mucho en eso porque el tiempo ya se ha ido. Pero si yo estoy trabajando incluso
creyendo que estoy trabajando para el Señor, pero haciendo que las personas miren hacia mí o hacia el ministerio o hacia la iglesia o hacia cualquier cosa que no son malas, no me entendáis mal. Estoy impidiendo que esas personas vean al Señor Jesús. Entonces estoy trabajando en vano. La única manera de que nuestro trabajo nunca sea en vano es que siempre proclamemos la resurrección del Señor Jesús. Que siempre le digamos a las personas, mira, habla con Él. Desafíale. ¿No crees que Él está ahí? Pues desafíale. Háblale. Dile, Señor, si tú estás ahí, de alguna manera háblame. De alguna manera toca mi corazón. Yo no estoy en esta vida, ninguno de nosotros está para defender ninguna cosa, ninguna religión, ni siquiera el propio cristianismo. Estamos solamente para decirles a las personas, mira, el Señor Jesús resucitó, venció a la muerte, es el único que lo hizo, descansa y confía en Él, porque Él es el que puede transformar tu vida. Y cuando nosotros ponemos a las personas cara a cara con el Señor Jesús, nuestro trabajo no es en vano. Por eso os acordáis lo que Pablo en una de sus últimas cartas decía, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 y el versículo 8, y termino con esto, y perdonadme que me haya extendido un poco más hoy, pero Filipenses 3, 8, Pablo dice, aún más, y estamos hablando de la persona después del propio Señor Jesús, que más ha hecho para proclamar y llenar todo el mundo del Evangelio de Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo con sus defectos, porque no era una persona perfecta, como no somos ninguno de nosotros. Pero él al final de su vida está diciendo, yo mismo estimo como pérdida, es Filipenses 3:8, todas las cosas, absolutamente todo, comparándolo con qué, dice, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Y ahí puedes poner lo que quieras, derivada de la religión, derivada de mis creencias, derivada lo que sea. Pablo está escribiendo de la ley porque en aquel momento uno de los mayores conflictos del Evangelio y del Señor resucitado era con su propio pueblo, con el pueblo de Israel, que no eran capaces de reconocerle como Mesías. Pero fíjate, Pablo dice que no le importa nada su propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, para conocerle a Él. Y fíjate, el poder de su resurrección. Y entonces, por decirlo de alguna manera, va hacia atrás. Y ahí sí nos muestra el secreto de la cruz de Cristo, lo que deberíamos vivir. Dice, para ser semejante a Él en sus padecimientos. Porque cuando vivimos como el Señor Jesús vivió, sin preocuparnos de nosotros mismos, pensando en los demás, entregándonos como el Señor se entregó. Ese es el secreto cuando Él le dijo, si alguien quiere seguirme, tome su cruz y sígame. No lo dijo tanto como para que absolutamente todos tuviéramos que hacerlo, sino que era como dar un paso más adelante en el sentido, muy bien, tú quieres vivir como yo viví, entrégate 100%. 100%, toma tu cruz y sígueme. Yo no voy a poder vivir como Él vivió, pero sí puedo vivir con esa motivación, porque Él resucitó. Pablo comprendió perfectamente, cuando yo vivo en la resurrección del Señor Jesús, entonces puedo ser semejante a Él en sus padecimientos. Entonces no me importa perderlo todo con tal de ganar a alguien. ¿Os acordáis cuando Él dice, me he hecho como los que tienen ley para ganar a los que tienen ley, como si no tuviera ley para ganar a los que no tienen ley, me he hecho judío para ganar a los judíos, gentil para ganar a los gentiles, me he hecho, como diciendo, puedo hacer lo que sea con tal de ganar a alguien, con tal de que las personas vean que la diferencia en este mundo y en esta vida es y la hace siempre el Señor Jesús resucitado. Ninguna otra persona.
ningún otro ser, ninguna religión, ninguna creencia. Porque Él vive, nosotros también vivimos para siempre. Y cuando alcanzamos y vivimos en ese poder de la resurrección, entonces nos entregamos por completo. Y entonces la Biblia dice, Dios dice, ¿sabes una cosa? Vuestro trabajo no es en vano. Vamos a inclinar nuestra cabeza y orar. Padre, gracias por el plan de salvación. Muchas veces nosotros no llegamos a comprender, yo creo que nunca llegaremos a comprender la inmensidad de tu corazón, un amor tan entrañable y único por cada uno de nosotros, a pesar de lo que somos cada uno de nosotros. Pero ver al Señor Jesús entregando su vida por cada uno de nosotros y venciendo a nuestro mayor enemigo, a la muerte, venciéndola por cada uno de nosotros, para presentarse delante absolutamente de todo el universo y de todos los principados y potestades, declarándonos justos, no por lo que somos, sería imposible, pero sí por lo que Él hizo. Eso transforma nuestra vida. Ayúdanos a proclamar siempre lo que hace la diferencia en la vida de las personas, que es al Señor Jesús resucitado, que Él vuelve por cada uno de nosotros, pero que no tenemos absolutamente ningún enemigo y nadie puede hacernos ningún daño, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y porque un día hemos muerto con Él, pero también hemos resucitado con Él. Y Él, por medio de tu Espíritu, nos ha regalado todas las bendiciones espirituales. Y de alguna manera que no podemos entender, ahora mismo ya estamos sentados en los lugares celestiales viviendo una vida completamente diferente y disfrutando de una vida que un día, con nuestro cuerpo transformado, será lo más impresionante que podamos imaginar. El propio Pablo decía que algo que nunca nadie vio ni ningún oído pudo escuchar, que son las cosas que tienes preparadas para nosotros, ni las imaginamos. Al ver la belleza de este mundo caído, Señor, pero aún así que refleja parte de tu belleza, ni nos imaginamos lo que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a vivir de esa manera, para que nuestro trabajo por ti no sea en vano y para que muchas personas puedan tener un encuentro con el Señor resucitado. Lo pedimos en su nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.